A ver. Es que esto es el juego que promete ser el juego de la generación. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Son 200 Rubius. It's over 1,000 worlds. Because the choice. Ah, 2000, ok. Bueno, miles de mundos. And it wasn't until now. Mi pregunta es, ¿cómo lo van a hacer interesante? Porque si voy a visitar 2000 planetas, por lo menos espero tener algo que hacer en ellos. Básicamente. Eso es lo que quiero que me cuenten. Espero que no mueran juegos antiguos como Minecraft. No creo, la verdad. Minecraft no creo. Los gráficos están para matar los diferentes ecosistemas. Se ve muy bonito. O sea, dependiendo del planeta cambia la atmósfera y la iluminación. ¿O en primera persona? And you can play it in first person. Ah, yo voy a jugar en primera persona. Esto es un juego súper inmersivo. Se ve que es un juego súper inmersivo. Yo lo tengo que jugar en primera persona. Yo jugaba la persona, así que tal vez yo lo jugaría en la tercera persona. You can collect resources. Ah, colectar muestras. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Locaciones. Misiones, ¿eh? Son los mejores gráficos de la vida real y el único comentario que puedo dar es que son muy bonitos. Es como Minecraft. A huevo. ¿Te imaginas que puedes construir tu casita de tierra? Arreglaron mucho ese pedo del anterior tráiler que se veía que como que se sentía que no le hacías daño a los enemigos, ¿sabes? Y aquí se siente más satisfactorio. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything es un rollo muy ¿cómo se le dice? GTA. Tienes hasta ahí se veía una soda ahí, un sobrecito de soda. Supongo que te darán cosas, no sé. Ahí está la comida. Ay, qué rico se ve todo. Ya se me antojó. O será porque no he almorzado. Pues We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. A ver, vamos a explorar otro mundo. Sales como si nada, en plan. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's a contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Puedes tener la nave ahí y explorarla mientras va el piloto automático. Spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than tu propia nave, o sea, ve qué bonito. Lo puedes customizar, Dios mío. Lo puedes customizar. A ver, el sistema de navegación. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Okay. Backing out further, you can view all the planets in the system. Ahí está el sistema. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Ok, ahora chinga tu madre, loco. In this part of the galaxy. No mames, buenas hielo.
O sea, eso que vimos era un puntito de ese mapa. El sistema solar que acabamos de ver es un puntito de todo eso. ¡No! Es un punto de todo esto, no mames. Literalmente es un universo. Andamos reaccionando al evento de Xbox Hielo. Dios. Tendrá, supongo que una especie de viaje en plan velocidad de la luz o algo así para dar saltos en... Porque si no sería imposible. Ahí está. Ay, espera. Alpha Centauri. No, no hubo Silk Song. No, todavía no. Wow. New Atlantis. Y me los cojones, me gusta que la voz de radio esté sonando y... No mames. Buah. Civilizaciones y todo. No puede ser. Sí, estamos modo payaso, pero esto es brutal. O sea... Sí, yo creo que... Wow, esto... Creo que la actual generación de consolas se puede definir con este juego. Básicamente. Eso ya compensó el precio del boleto, a huevo. Eso ya compensó el precio del boleto. Hasta puedes comprar café ahí, o sea... ¿Tienes hasta cómo se le llama a tu hotel? No mames. The Constellation. Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. Okay. Esto va a ser como la excusa de la aventura. Claro. ¿Qué fue eso? If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, va a ser ella la prota. Who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. El cantinero ese me recordó mucho a Rodin de Bayonetta. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you. Supongo que también dependiendo del planeta también cambiará como la gravedad. No mames. Enemigos, tenía que haber. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition. Estoy volviéndome loco con esto, o sea, ¿cuántas cosas puede tener este juego? This is Freestar Collective Space. Uy, rollo western. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Aquila. Me gusta que puedes llevar tu ropa estilo vaquero, ¿sabes? Sí. ¡Un duelo! ¡Dios! ¡Este es super western! ¡Me encanta! Neon. Western. Y ahora Cyberpunk. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Dios. ¿Cuántos estilos y cosas puede tener un mismo juego? O sea,
Claro, pues, sí, anunciaron el modo historia de Overwatch 2 que sale en agosto. Sí, sí. Esto ya es lo último. Ajá, güey, ya tenían que, ¿cómo se le llama? Tienen que, tenían tantas ideas para implementarlas en un juego. Este era el juego, o sea, literalmente es tirar la casa por la ventana. ¿Te das cuenta de que cada cosa que nos muestran es en un sistema distinto? Sí. Tocó reverlo, sí, sí. Work hard. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity. También se ve que hay criaturas marinas y todo el pedo. So, ready to get out there? Se ve muy bueno esto. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. Y entiendo que también será un juego hecho de manera que se vaya expandiendo. I'm the type of person who spends hours in character creation, ¿neta? and I think people O sea, como will be que really excited when they sí, see va a all ser the un rollo improvements we GTA made. espacial. Que va a tener nuevas expansiones y bla bla bla. Estaría genial que hicieran como con Skyrim y que agreguen la opción de incluir mods. Estaría con una herramienta oficial y tal. Ojalá no se tenga esta parte de customizar a tu propio personaje. Sí, la tiene, por lo que veo. Tal cual. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. Me está diciendo que esto es como una combinación de No Man's Sky, Cyberpunk, Subnautica y Grand Theft Auto, efectivamente. Y Skyrim, pero futurista. O sea, sí, es... Este juego yo llevaba mucho tiempo con dudas. Yo dije, esto puede ser un No Man's Sky 2, refiriéndome a lo mal que empezó. Pero por lo visto, lo tomaron en cuenta y se aseguraron de pulirlo lo suficiente para que de lanzamiento sea interesante. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Y tendrás, ¿cómo se le llama? Rasgos de personalidad y así, no mames. Sí. Sí lo puedes customizar. Es que puedes... Me cago. ¿Podrás customizarle el pito como en Cyberpunk? Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Explorador, o sea, tiene diferentes clases para elegir y dependiendo de eso tienes diferentes habilidades. No mames. Estaba Bounty Hunter, no vi. Pero yo quiero hacer cazarrecompensas. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. No puede ser que tenemos conversaciones con opciones. And they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Hero Worship. No mames, o sea, puedes elegir también tu posición, digamos, en el mundo. O sea, puedes elegir ser un famoso o cosas así. Y dependiendo de eso, las interacciones serán distintas. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. ¿Tenemos padre? Oh my god. No mames. ¿Es un simulador de vida? Gracias por el agua, Rotui. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. Wanted. Ah, o sea, te pueden marcar como un objetivo para cazarrecompensas y te van a perseguir. No mames, puedes traicionar a tu... O sea, ¿puedes hacer lo que te dé la gana o qué? No puede ser. Puedes elegir ser un hijo de perra.
Este juego va a probar al máximo mi moral. Y yo la tengo muy rota. Ay, no, realmente no. Yo era de los que le disparaba a mis compañeros en Star Fox 64 cuando era chico. Así que... Yo siempre soy de... Yo soy todo lo contrario, tío. O sea, yo simplemente quiero intentar interactuar con todo lo que me dan. Yo tengo esa espinita de si lo puedo ser hacer de una malvado. manera buena. Qué hijo de puta. O sea, yo no tengo ni una pizca de malicia. Tienes un nivel de progreso. Le pedí permiso. Ajá. Nivel de progreso. 5 árboles de habilidades. No mames. O sea, como que los podrás ir combinando. Ok, también tienes relacionado. O sea, puedes amestrar los bichos. O sea, puedes domesticar criaturas en la torre. ¿Pero qué dices? ¿Neurostrikes? Olo, olo. O sea, para ir a cuerpo. Toma. Dios. Eso es como modo sigilo. Oh, a lo Metal Gear. O sea, no puede ser. No mames. O sea, puedes ir en plan sigilo y ir a por cada... Toma, por la espalda. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. Run and gun, así, a lo loco, ese sería yo. Toma. Se ve muy bien, ¿eh? Sí. Los encerró ahí con la granada. Buah. No mames. Qué vasto todo. Ahora sí, dime por qué me va a interesar explorar a tope los mundos. Quiero verlo. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. Estoy sin palabras. We approached planetary atmospheres to the way Atmósferas we placed based on the planetarias. planet's distance from the sun. Claro, si está más lejos del sol se va a ver así como más distante, más... You'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Batallas con las naves incluso, no puede ser. Lo tienen todo. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Me voy a perder mucho de este juego, voy a hacer mi vida ahí a partir de ahora. Igual. Este va a ser otro de esos juegos en los que me la van a sudar las misiones principales. ¿Mande? Va a ser otro de esos juegos en los que me la van a sudar todas las misiones principales. Yo voy a hacer cualquier tontería que se me ocurra. Se va a hacer cualquier tontería que... Las naves. Las puedes customizar. Puedes comprar diferentes naves y encima customizarlas. No mames. Puertos espaciales, obviamente. O sea, puedes customizar por dentro, por fuera tu personaje, interactuar con los NPCs, hacer lo que tú putas quieras, elegir tu clase. No mames, ¿qué sigue? ¿Tener romances? Por favor. ¿Qué?
cada pequeño aspecto de la nave. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. ¿En serio? Eso ya es mucho más técnico, pero el hecho de que puedas hacerlo. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for Este es un juego para muchos tipos de jugadores. You can even fully customize definitivamente. your paint job to get the ¡Hasta el color! Yo voy a tener mi nave morada y verde, tenlo clarísimo. Voy a tener entre tonos morados también. Or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every. O sea, literal, lo customizas por fuera y lo customizas por dentro, güey. O sea, Dios. Cargo holds, mess halls, and control rooms. Oh, güey, no. Mira todas esas posibilidades. Dios, mira las posibilidades. Literalmente estamos como en el meme de Woody y Buzz Lightyear. En plan de... Mira las posibilidades, amigo. I make them look like animals. Mira, es que literal. Platypus, as I called it. Puedes hacer que se vean como animalitos. Alguien se va a hacer una nave con forma de pito, eso es seguro. Seguramente. Optimus Prime. No. O sea, las puedes acomodar. No puede ser posible. You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Claro, ahí tienes a tu crew. The frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can Somos el capitán. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, o sea, van a ser bastante útiles estos compañeritos. Romance de verdad, sí. Ay. Pero eso es entre los propios personajes, o sea, ellos desarrollan sus relaciones entre ellos. Y puedes rescatar gente y llevártela así como que, oye, ven para acá, únete. No puede ser, no puede ser. Incluso hasta puedes tener más miembros para tu tripulación. No es posible. Y te acompañan y todo el pedo. These designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. Gracias, serio, por el agua. Feel more human-like and give him a little personality. Ese va a ser mi compañero siempre que vaya de viaje, o sea, no lo voy a dejar nunca. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. A mí que me gusta esta parte de la Odisea Espacial, este es el juego de la Odisea Espacial. El juego, literalmente. O sea, que puedes explorar miles de planetas pudiendo hacer todo esto. No puedes. Literal, es un universo abierto. Me cago en Easy. Yo también. Of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. Es literal, puedes explorar lo que tú quieras, puedes ir en viaje rápido, puedes explorarlo con calma, ¿sabes? Como tú quieras. Literal, o sea, también hasta puedes hacer peleas espaciales. Yo qué sé, güey. Literalmente matar a PlayStation con esto. Mataron a la industria entera. Bueno, a ver, es una buena base, pero es que literalmente esto define lo que la generación prometía hacer.
Ay, por favor, que lo puedas O sea, hacer. esto me recuerda al Star Wars Squadrons, que podías redirigir la energía a diferentes elementos. Pues esto es un simulador de vuelo también, bueno, de vuelo espacial. De vuelo, no, No es tan básico, esto tiene su tecnicidad, ¿sabes? Su complejidad. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. O sea, no solamente diriges a dónde disparas, o sea, a qué nave disparas, sino a qué parte de la nave diriges tus disparos para que sea más efectivo o tal, ¿sabes? No, o sea, literalmente esto es la Odisea Espacial. Y básicamente va de tu ingenio, el cómo hacer las cosas, no puedes. Será genial si es online. No creo que ahorita mismo se atrevan a hacer online. Literal puedes invadir la nave. Es que yo creo que si hacen esto, si hacen este juego online, va a ser... Yo creo que se estaban centrando más en la experiencia de un solo jugador. Hacer esto online creo que hubieran tenido que dejar de prestar atención a muchas cosas. Yo creo que está bien que sea single player y que tú te pierdas en tu mundo y lo disfrutes a tu manera. Que igual luego meten la opción de jugar cooperativo. ¿Quién sabe? No sé, a lo mejor podría estar así el asunto que ya, por ejemplo, para los que ya se completaron el juego, por lo menos la historia principal, y que solo queda el... ¿Cómo se le llama? El postgame. Ahí sí ya se puede desbloquear la opción multijugador y ya como que salen nuevas misiones que se pueden hacer en cooperativo, explorar mundos en cooperativo y bla bla bla, pero que ya solo se desbloquee para los que ya se completaron el juego en el modo single player. Ajá. O que saquen un nuevo modo aparte también. O que saquen un modo aparte, exacto. Pero es que ya esto de por sí... Esto de por sí ya es grandísimo. Yo estoy dudando de que sea para la consola que yo tengo. ¿Tú qué crees? Para la One definitivamente no va a salir, o sea, es imposible. Sí. Un juego así, solo una Xbox Series o una PC. Porque, bueno, a ver, se podría jugar en la nube, pero el tema es que el internet de México no es el mejor. Lamentablemente. ¿Hasta comida? The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to Dios, ¿y ahora? No paramos de ver cosas. On zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted. Pues esta gente estaba tan lejos de todo que creían que eran los únicos que vivían en este universo. O sea, alrededor de 1000 planetas. Esto es una barrabasada, o sea. Es una pasada, o sea. Ay. No estaba muy seguro de este juego, pero ahora definitivamente es el juego del siglo. Ojalá por favor que no se rompa como el Cyberpunk y por que favor, lo optimicen. Rezo por eso. Dios, por favor, escucha nuestras plegarias, ilumina las manos de estos creativos, por favor. ¿Desde cuándo llevarán trabajando en esto? No lo sé, pero se nota que ya llevan tiempo, Diseñar algo así es una locura. Es una locura, o sea, yo creo que ya lo tienen planeado desde, no sé, desde antes. Muy antes. O sea, hasta tu reloj tendrá ciclo de día y de noche, no puede ser. Y variaría dependiendo del planeta y su posición respecto al sol.
Básicamente. Por eso es tan importante ese artefacto. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something Dios that que lo exists vendan. in the world, Quiero esa in the Starfield mercancía. universe. Yo también. Take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom ¡Qué bonito! controller. It's awesome. ¡Es precioso! We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Es literal, son los controles de la nave. We've created the first ever custom headset with Xbox. Nunca habían hecho eso. No me lo puedo creer. With that controller. Se acaban de marcar no, es que no puede ser. Madre mía. Estuvo muy chingón lo de hace rato y los anuncios que hubieron. Estoy muy feliz, hay mucho de qué hablar aquí. Pero este único juego, creo que se acaba de follar todo lo que se ha visto en el Summer Game Fest hasta ahora. Pues para la inversión estaría cañón a estos putos audífonos. No, güey, no. Ya me dolió la pobreza. Qué bueno que empezó a trabajar mañana. Yo voy a empezar a exigir salario, puta madre. Ya va siendo hora. Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. Literalmente no es mundo abierto ni galaxia. Bueno, sí, galaxia abierta prácticamente. Y en tercera y en primera persona y no puedes customizarte. Puedes jugar el juego como quieras. Es que para los que les gustan los simuladores de vuelo, para los que les gustan los juegos de combate, los de sigilo, los de exploración, los sociales, de construcción y personalización. Tiene de todo esta madre. Para los que les gustan los juegos futuristas rollo Cyberpunk, los juegos de exploración más naturales, los juegos de gestión y recolección, de animales, de western. Literal, no puede ser posible, me da algo. Ah, bueno, hasta capaz hasta hay modo granja, ¿sabes? Si puedes recolectar semillas y tal. O sea, que puedas tener, no sé, tu propia zonita en donde quedarte y que ahí sea como que tu granjita, ¿no? En plan, no sé, te construyes una casita en tal planeta y empiezas a cultivar y toda la fregada. Mira la tormenta de arena. Ay, Dios mío. La música, oye, suena muy bien. Esto ya es gameplay tal cual, sucediendo como sería en el juego ya. Esto es gameplay, o sea, definitivamente. Esto ya sobre todo es la Uy, el menú de armas, qué bonito. O sea, tienes como una cruz dependiendo del tipo de arma. Toma. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find. Literal lo que he dicho. Harvest resources and be on your way. Puedes ir incluso modo diablo matando todo lo que veas o modo pacífico, ¿sabes? With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover ¿Tienes hasta un wildlife. escáner? No puede ser posible. If you have the skills, you can even figure out that Hey, certain creatures and plants. Dios mío, este you can build juego. an outpost and Si yo estoy perdido ahora en el produce Zelda, resources este from those juego va a ser animals. otra historia. You can get experience and rewards Sí, for fully yo surveying también. planets and fully surveying a whole system. Ay, Dios, no. Ha pasado de todo, Luminous. Yo sigo sin creer que este juego exista de verdad. Yo también. ¿Qué tanta será la variedad de especies? O sea, si la fauna va a variar tanto entre planetas. When it comes to our exteriors, when the sun moves,
Por favor, que se puedan tener. O sea, la iluminación en tiempo real, claro, dependiendo de cómo sea la posición del sol, ¿sabes? Y cada planeta es distinta la iluminación por lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo el planeta que está más cerca del sol que el que está más lejos. Y tal vez la rotación también varía, por eso el reloj. Claro, pues el reloj te ayuda como que a no perderte, ¿sabes? Obvio. Ay, Dios bendito, no es posible. Los bosques, los desiertos. No puede ser. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Ah, o sea, encima puedes poner tu campamento. ¿Qué? Si podías personalizar tu nave, ¿por qué no tu propio campamento? Puede estar el campamento en el planeta que se trinche. O sea, hasta tener farmeo de recursos. Ay, no. Mira, es que... Ay, no, Solo, mira, voy a ahorrar lo suficiente para conseguirme la serie S. Y por Cyberpunk. Y por este voy a tener solamente la consola. O sea. Sí. No mames. Es que no mames. Mira, tu lugarcito. O sea, no. Ahí puedes poner las semillas. Add crafting and research stations in your outpost. Y encima puedes craftear lo que tú quieras. No, ya, o sea. No, ya, es suficiente. Puedes craftear cosas para tus armas, para tu campamento, puedes cocinar, o sea. Puedes personalizar de por sí las armas que ya tienes y ponerle que si mirilla láser, silenciador y el pase de batalla. No creo que este juego tenga eso, o sea. Y también la gravedad, claro, va a afectar distinto dependiendo del planeta. Claro. ¿Viste cómo acaba de hacer que salga hielo de ahí? Sí, lo vi. Va a ser también muy experimental. Mira toda la variedad de cosas. No puede ser. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. ¡Pumba! Gravity is different for each planet. Es lo que mencionaba yo que vi, la gravedad. And for giving you an edge in combat. Supongo que también habrán planetas donde haya demasiada gravedad y sea difícil saltar o cosas así. Sí. Y hay otras en las que literalmente te las podrás pasar volando. Como ahí. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Dios mío, ¡guau! Tiene que gastar un chingo, ¿no? De munición. Sí, mira cómo baja ese cargador. Supongo que por eso farmeas para craftear municiones. Municiones, materiales para el ¡wow! Starfield's got you covered. Eso sin contar las posibles actualizaciones a futuro. O sea... Toma. Oye, todo esto... O sea, todo esto y todavía lo van a seguir actualizando.
Pum, 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 pum. Un cuchillo y todo. ¿Es una espada realmente eso? O sea... No. ¡Ay! Chingue su madre, combate medieval también vamos a incluir aquí. ¿Por qué no? Si podemos tener duelos a lo western y armas láser, ¿por qué no espadas de metal? ¿Sabes? No mames. Ya puedo ver 100 GB o más. Lo más seguro. Necesitaré una expansión de memoria para este juego. Porque yo creo que por eso van a sacar la serie S de 1 TB. Porque para aguantar lo que se viene. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take. Seguro que va a tardar como unos 3 días en instalarse esta madre. Seguramente. No, y estoy siendo generosa con los 3 días. Tal vez una semana. ¿Cómo optimizaron todo este pedo? No tengo ni idea. Pero si lograron optimizar todo este pedo, la neta son unos genios. Si este juego sale bien, pero bien, la verdad es que CD Projekt Red va a quedar peor, va a quedar peor de lo que quedó. Va a quedar pendejo, va a quedar pendejo. O sea, oye, Red, literalmente, en este juego hay un planeta que literalmente es cyberpunk, o sea... ¿Y tienes modo foto? Modo foto, no podía faltar. O sea, si puedes explorar un mundo tan vasto con tanta variedad, tenías que tener un modo foto. Ay, Dios. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spent all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. O sea, puedes hacer un salto que te haga llegar hasta la cima de la torre de una, o sea. The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket De momento parece que no tiene multi. No sé si luego agreguen un modo multijugador, pero en principio es single player. The thing that I enjoy most about the game is the Es que ya solo le faltaría tener multi, o sea. ¿Qué más le puedes pedir a esto? Wow, es que mira esas vistas. Uf. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Es que la experiencia de cada quien va a ser una historia completamente diferente. Yo creo que es de estos juegos que ameritan hacer tu propio diario de viaje. Básicamente. Este juego lo voy a disfrutar como no te lo puedes imaginar. A mí me encanta todo esto. ¡Ay, no! ¡Starfield! ¡Te la mamaste! Sale en este año. 6 de septiembre. 6 de septiembre. Ay, no. Ya sé qué pedir de cumpleaños. ¡No mames!